Muchas gracias, Parana Menchú. ¿Cómo es la vida en Guatemala después del genocidio? ¿Se habla cotidianamente del genocidio? ¿Es parte de digamos, de el imaginario que existe hoy en día en Guatemala? ¿O existe esto? ¿Está omitido dentro de la historia de la vida cotidiana en Guatemala? Y para Miquel de Beber, ¿cómo fue el proceso de recopilar estos testimonios que quedaron plasmados en el libro? ¿Qué emociones o qué se puso en juego al momento de estar recopilando la información para el libro? Muchas gracias. Bueno, es muy difícil responder lo que me preguntan, porque tal vez desde el punto de vista legal el genocidio en Guatemala está omitido. Y le pongo un ejemplo. Mi padre fue quemado vivo en la Embajada de España el 31 de enero del año 80, don Vicente Menchú, junto con 36 personas más. 35 días duró el proceso y lo cerraron. Entonces allí está omitido el genocidio, este acto se acabó. Pero para las personas que lo vivimos en carne propia, esto no se va a sellar nunca. Para los miles y miles de guatemaltecos que vivimos en carne propia, la crueldad de la guerra, eso jamás se va a omitir. Y por eso es que estamos tratando de transitar por la vía jurídica, de tal manera que esas huellas no solo quedan en nuestras vidas individuales, en nuestros hijos, en nuestros nietos, sino también que dejen huellas sentadas en lo que es el sistema legal. Pues, como te lo puedes imaginar, no ha sido nada fácil. Y no hubiera sido posible si no hubiera tenido esa gran suerte de haber vivido y trabajado con el pueblo maya desde hace más de 15 años. El pueblo maya es un pueblo que ha sido mudo durante muchos años, para no decir siglos, silenciado por el miedo, por las amenazas, y pedirles de hablar de nuevo de esto ha sido bastante difícil, porque tenían miedo, a veces por falta de confianza, pero también porque remueve cosas terribles que durante esos últimos años trataron de olvidarse. Pero siempre tenía en la mente, cuando empecé este trabajo, de no caer en el etnocentrismo y en el tipo de imaginario occidental que tenemos nosotros hacia las comunidades mayas, pero tratar de entenderlos, de hablar como ellos, con su mismo vocabulario, sin juzgar a través de mis propios valores, de mi propia vivencia. Pero eso, tal vez pude hacerlo, es porque hace más de 15 años que estoy viviendo con ellos. Cuando había una exhumación o una inhumación, no venía el día anterior y me iba el día después. Venía varias semanas antes, vivía en sus casas, iba a trabajar en el campo con ellos para entender su cotidiano, para que ellos también tengan esa confianza necesaria, para que ellos tengan ganas de contarme lo que habían vivido. La verdad es que nunca les pregunto nada, son ellos que me cuentan. Nunca quiero dirigir la discusión a través de mis preguntas, porque cuando haces una pregunta ya tienes en mente una respuesta, o por lo menos la respuesta que tú quieres escuchar. Entonces son ellos que poco a poco, al principio con un poco de temor, de timidez, me iban contando
lo que habían vivido. A veces, porque es difícil escuchar el dolor de los demás también, porque con el tiempo este dolor se vuelve el tuyo. Hay días que ya no soportaban más escuchar esto y les pedía de parar, que si querían íbamos a empezar de nuevo el día siguiente. Y a pesar de que ellos entendían el porqué, regresaban bastante tristes y frustrados de no haber podido sacar lo que habían mantenido durante más de 20 años en su corazón. Y a veces hacían horas de camino para llegar en la comunidad solo para contarme lo que habían vivido. Y pues después se tuvo que retranscribir los testimonios. Muchos de ellos al final del libro son cartas dirigidas a sus seres queridos fallecidos o desaparecidos, porque pensaba que era una forma también interesante de contar el dolor, de darnos a entender cómo es ese dolor lacerante, y vivir con esto, con este fuego que te quema desde adentro pero que no se nota afuera. Porque me di cuenta que los mayas nunca rompieron el hilo con los antepasados, siempre se comunican con ellos, siguen hablando con ellos, que sean en sus casas, en sus rituales, en el cementerio, en el campo, siempre hablan con ellos. Entonces pensaba que era una bonita manera, bonita entre comillas, de que nos den a entender de otra forma su dolor. No sabía si iba a funcionar o no, pero lo hicimos frente a una cámara video en su idioma respectivo, que en Guatemala existen 21 idiomas de origen maya, y después se fue traducido en castellano. Y es cierto que, bueno, si tienes la oportunidad de leer esas cartas, verás que es totalmente diferente la forma en que se dirigen a sus familiares o cuando te hablan directamente a ti. Pienso que eran dos maneras de hablar del dolor, diferentes pero necesarias, para que nosotros pudiéramos entender todo esto.